desafíos, a pruebas que parecerán insuperables, pero es en esos momentos cuando más necesitas recordar la promesa de Dios. Él nunca te dejará ni te abandonará. Con Él siempre estás más que vencedor. Es crucial que no solo busques la liberación para ti mismo, sino que también pienses en tu familia, en tus seres queridos. La liberación que experimentas en Cristo no solo afecta tu vida, sino que también tiene el poder de transformar a aquellos que te rodean. Cuando eres liberado, la luz de Cristo puede brillar a través de ti, tocando a los demás. Hoy te animo a que, en este mismo momento, tomes un tiempo para orar, para pedirle a Dios que transforme tu vida y la de tu familia, que puedas experimentar una verdadera restauración, que puedas sentir su presencia de una manera más profunda, que todo lo que has aprendido hoy se convierta en un nuevo comienzo para ti y para aquellos que amas. No hay ataduras que Dios no pueda romper. No hay carga demasiado pesada para que Él la lleve. Él está dispuesto a ayudarte, pero necesitas darle el permiso de intervenir en tu vida. Hoy es el día en que puedes tomar la decisión de confiar plenamente en su poder liberador. No dejes que el temor te detenga. No dejes que la duda te venza. Hoy es el día de la liberación, de la restauración y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, querido hermano, querida hermana, ahora es el momento de actuar. Te invito a que en este instante en tu corazón tomes la decisión de rendir tu vida completamente a Cristo. Deja que su luz brille en ti, que su poder te libere de cualquier atadura que te mantenga cautivo. No tienes que hacerlo todo solo, no tienes que encontrar la fuerza dentro de ti mismo. Todo lo que necesitas es tomar la decisión de permitir que Cristo obre en tu vida. Él está esperando con los brazos abiertos. Antes de concluir, quiero invitarte a que, si sientes que Dios está tocando tu corazón en este momento, pongas en los comentarios tu oración. Escribe: Señor, te entrego mi vida y mi familia. Libéranos de todo lo que nos aprisiona y restaura nuestra paz. Es un acto de fe, una declaración de confianza en el poder de Dios para liberar y restaurar. Que este momento sea el comienzo de algo nuevo en tu vida. Ahora, cierro con una oración para ti. Señor, en este momento, te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video. Tócalos con tu Espíritu Santo. Libéralos de cualquier opresión y tráeles la paz que solo tú puedes dar. Restaura sus corazones y sus hogares. Que tu luz brille en sus vidas trayendo sanidad, esperanza y una fe renovada. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, querido hermano o hermana, y que experimentes su liberación y su paz en cada área de tu vida. Intervino de manera milagrosa. En Hechos 12, 7, 10, leemos cómo un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel, guiándolo fuera sin que los guardias se dieran cuenta. Este evento muestra de manera clara que, cuando la iglesia se une en oración, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también desata el poder de Dios en nuestras vidas, trayendo liberación en momentos de desesperación. A través de estos ejemplos bíblicos, entendemos que la oración no es solo una petición, sino una herramienta divina de liberación. Nos conecta con el poder de Dios, nos fortalece en la lucha y nos alinea con su propósito. La oración, cuando se hace con fe y perseverancia, tiene el poder de transformar nuestras vidas, dándonos la libertad que solo Cristo puede otorgar. Como cristianos, debemos aferrarnos a esta verdad. La oración no es solo una opción en tiempos de crisis, sino un estilo de vida continuo que nos permite experimentar la plenitud de la libertad en Cristo. De manera práctica, en nuestras vidas diarias, debemos hacer de la oración una parte esencial de nuestra rutina. No debemos esperar a que las dificultades lleguen para comenzar a orar, sino que debemos vivir en constante comunión con Dios, buscando su dirección y fuerza en todo momento. Al hacerlo, seremos más sensibles a su voz
y más capaces de identificar las áreas en nuestras vidas que necesitan liberación. La oración se convierte así en un proceso continuo de santificación y restauración, un medio constante para acercarnos más a Dios y experimentar su liberación de manera continua. Finalmente, debemos recordar que la oración es poderosa porque, a través de ella, estamos invocando el nombre de Cristo, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En su nombre, somos liberados de la opresión del mal, sanados de nuestras heridas y restaurados a la imagen de Dios. Cuando oramos, no estamos solo pidiendo ayuda, estamos reclamando la victoria de Cristo sobre todo lo que nos oprime. Por lo tanto, debemos orar con valentía, con fe y con la certeza de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser completamente libres. Llamado a la acción. Esta es la clave. Es el momento en que el Espíritu Santo te está invitando a hacer algo más que solo escuchar, a recibir más que una simple palabra. Es el tiempo de tomar una decisión, de dar un paso hacia la libertad que ya está disponible para ti en Cristo Jesús. La liberación no es solo un proceso que ocurre en un momento, sino una experiencia continua, un viaje que comienza con un solo paso de fe, pero que tiene el poder de transformar tu vida por completo. Esta es la gracia de Dios operando en nosotros. Él no solo quiere liberarte del mal, sino que desea restaurarte y llevarte a un lugar de paz y gozo inquebrantable. Recuerda, la liberación no depende de tus fuerzas ni de tus capacidades. Es por medio de la fe, como hemos aprendido a lo largo de estas reflexiones, que nos acercamos a la misericordia divina. No es porque hayamos hecho todo bien, ni porque nuestra vida sea perfecta, sino porque Dios es bueno y su amor por ti es incondicional. Él te ama tal como eres, con tus luchas, con tus debilidades, con tus miedos, y a pesar de todo eso, está esperando para restaurarte. No importa cuán profunda sea la oscuridad que sientas que te rodea, la luz de Cristo puede entrar en tu vida y transformar cualquier situación. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Este es el mensaje de esperanza, de liberación y de restauración. Ahora bien, hay algo fundamental que debes hacer en este momento. No puedes esperar a que las circunstancias cambien por sí solas, ni debes esperar a que todo se resuelva antes de actuar. El primer paso es reconocer que necesitas a Cristo. Necesitas su presencia, su poder y su gracia para ser verdaderamente libre. La liberación comienza cuando te acercas a Él en humildad, buscando su ayuda, entregándole tus cargas y permitiendo que Él trabaje en ti. Cada uno de nosotros ha sido llamado a algo más grande que simplemente sobrevivir. Dios no te ha creado para que vivas bajo la opresión, bajo el peso de las dificultades, sino para que vivas en victoria, para que experimentes su paz, su gozo y su amor. Él tiene un propósito eterno para ti, y ese propósito solo puede cumplirse cuando vives en la libertad que Él te ofrece. No dejes que el miedo, la duda o la culpa te impidan tomar ese primer paso hacia la liberación. Cuando das ese paso, te encuentras con un Dios que no solo te ha perdonado, sino que te ha dado la capacidad de caminar en nueva vida. La oración, la fe, la obediencia a la palabra de Dios y la búsqueda constante de su presencia son los pilares que nos sostienen en este camino. El poder de la oración ya ha sido expuesto. Ahora es tiempo de vivirla. Habrá momentos en los que te enfrentarás a cada corazón restaurado es un testimonio de la fidelidad de Dios. Y cada uno de nosotros, al ser liberados, se convierte en un testigo vivo del poder de Dios para transformar vidas. La oración es un regalo divino, una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y experimentar su presencia transformadora. No solo es una forma de comunicarnos con nuestro Creador, sino un medio a través del cual podemos ser liberados de las cadenas que nos aprisionan. Jesús, durante su ministerio en la tierra, nos enseñó la importancia de la oración.
En el Evangelio de Mateo, Él nos dice: «Pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Esta promesa nos recuerda que, a través de la oración, Dios está dispuesto a concedernos todo lo que necesitamos para nuestra sanidad y liberación. La oración, cuando se hace con fe y obediencia, tiene el poder de liberar nuestras vidas de las fuerzas del mal. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la oración ha sido una herramienta fundamental en los momentos de liberación. Pensemos en la historia de Daniel, quien, incluso estando en una tierra extranjera, se mantuvo firme en su fe a través de la oración. En Daniel 6:10 se nos dice que, a pesar de los edictos en su contra, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Esa comunión constante con Dios no solo le dio fortaleza para enfrentar la persecución, sino que lo protegió de los peligros más terribles. La oración de Daniel no solo fue una declaración de fe, sino un acto de resistencia espiritual contra las fuerzas del mal. El poder de la oración le permitió mantenerse firme y confiado, sabiendo que Dios estaba con él. De igual manera, en nuestras vidas, la oración tiene la capacidad de darnos esa misma fortaleza. Cuando enfrentamos momentos de opresión espiritual, cuando las sombras parecen rodearnos, la oración nos conecta con la fuente de nuestra liberación. Dios, en su infinita misericordia, escucha nuestras súplicas y aunque a veces nuestra situación no cambia de inmediato, nos da paz y la certeza de que está obrando en nosotros. La oración es un ancla para el alma que nos mantiene firmes cuando todo lo demás parece estar en ruinas. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios. A menudo, en medio de las luchas y las batallas espirituales, nuestras oraciones se convierten en una forma de buscar la dirección de Dios, pidiendo que su voluntad prevalezca en nuestras vidas. La liberación no siempre se da de la manera en que esperamos, pero cuando oramos, con fe, dejamos que Dios nos guíe y nos muestre su plan perfecto. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto significa que incluso cuando enfrentamos dificultades, Dios usa esas experiencias para nuestro bien y para su gloria. La oración, por lo tanto, no solo tiene el poder de liberar, sino que también tiene el poder de alinearnos con el propósito divino. Cuando oramos con un corazón dispuesto, no solo estamos pidiendo ayuda para liberarnos de las dificultades, sino también buscando la sabiduría para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La oración nos permite ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y comprender el panorama más amplio que Dios está formando. Este entendimiento de su voluntad es, a su vez, una forma de liberación, porque nos libera de la ansiedad, del temor y de la incertidumbre. Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque confiamos en que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. En las Escrituras también vemos que Jesús mismo oró en momentos de angustia y prueba. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar su crucifixión, Jesús se retiró a orar. En Mateo 26:39 nos dice que, mientras oraba, expresó su angustia a Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque sabía lo que le esperaba, Jesús entregó su voluntad completamente a la voluntad del Padre. Este acto de oración no solo fue una expresión de su humanidad, sino también un acto de obediencia y sumisión al plan divino. Jesús nos muestra que en los momentos de dificultad, nuestra oración debe ser una rendición completa a la voluntad de Dios. La oración, en su forma más profunda, no solo busca alivio para nuestras cargas, sino que también nos ayuda a aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas, confiando en que Él tiene el control absoluto. El poder de la oración en la liberación también se ve en la vida de los apóstoles. En Hechos 12, encontramos una poderosa historia de liberación a través de la oración. Pedro, uno de los apóstoles, había sido arrestado por Herodes y,
estaba en prisión, condenado a morir. Sin embargo, mientras él estaba encarcelado, la iglesia oraba fervorosamente por él. Y en medio de esa oración, Dios, un encuentro con Jesús, cambió todo eso. La liberación que experimentó no solo le dio una nueva vida, sino que también la transformó en una ferviente seguidora de Cristo. Jesús la eligió para ser testigo de su resurrección, mostrando, así que nadie es tan perdido o tan roto que no pueda ser restaurado por el amor de Dios. Su vida es un testimonio de que, sin importar los demonios que nos persigan o el dolor que llevemos, Dios tiene el poder para liberarnos y darnos una nueva identidad en Él. En nuestra vida diaria, también podemos ver la mano de Dios obrando de maneras sorprendentes. Hay historias de personas que han luchado contra la adicción, el abuso, el dolor emocional y la desesperación, pero que han experimentado la liberación a través de la fe en Cristo. A veces, estas historias no se cuentan en las páginas de los evangelios, pero son igualmente poderosas, ya que muestran cómo la gracia de Dios llega a cada rincón del mundo, sanando corazones rotos y restaurando vidas destruidas. Un testimonio poderoso es el de una mujer que, durante muchos años, sufrió de una profunda depresión. A lo largo de su vida, luchó con pensamientos oscuros y sentimientos de desesperanza. Sin embargo, un día, en un momento de desesperación, recordó las promesas de la palabra de Dios, que Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y para restaurar lo que el enemigo había robado. Con fe en esas promesas, comenzó a buscar a Dios de una manera más profunda, a orar, a leer las Escrituras y a aferrarse a la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Con el tiempo y con el apoyo de su comunidad cristiana, experimentó una transformación interna radical. La depresión que la había tenido cautiva durante años fue reemplazada por un sentido de paz y propósito que solo Dios puede dar. Esta mujer ahora ayuda a otros a encontrar la misma liberación que ella experimentó, testificando de la obra de Dios en su vida. Otro testimonio de transformación se encuentra en el corazón de muchas personas que han sido liberadas de la esclavitud espiritual del pecado. El pecado, en muchas formas, puede atrapar a las personas en un ciclo destructivo. Algunos luchan con la mentira, otros con el odio o el resentimiento, y algunos con la adicción a sustancias o comportamientos que destruyen tanto el cuerpo como el alma. Pero cuando una persona se encuentra con Cristo y le entrega su vida, el poder del pecado pierde su dominio. La promesa de Romanos 6:14 es clara: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios, que es más poderosa que cualquier pecado, rompe las cadenas que nos aprisionan y nos da la libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Estos testimonios no son solo relatos de individuos aislados, sino que reflejan la obra continua del Espíritu Santo en la vida de aquellos que creen. La transformación no se limita a los relatos bíblicos, sino que sigue sucediendo hoy en día. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos sigue obrando en los corazones de los creyentes, liberándolos de las ataduras del mal y restaurándolos a la imagen de Dios. A través de la obra de Jesucristo, somos liberados de todo lo que nos separa de Dios y nos encontramos siendo formados a su imagen, siendo transformados en algo completamente nuevo. Es importante recordar que la liberación y la restauración no siempre son instantáneas. Dios trabaja de manera única en cada vida, y lo que puede ser un proceso largo para una persona, puede ser un cambio rápido para otra. Pero lo que es constante en cada testimonio es la fidelidad de Dios. Él nunca abandona a aquellos que lo buscan sinceramente, y Él es fiel para completar la obra que ha comenzado. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa que debemos abrazar con confianza y esperanza, sabiendo que el proceso de
liberación y restauración es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Cada testimonio de liberación es una invitación para nosotros a confiar en que, no importa lo que estemos enfrentando, Dios tiene el poder de liberarnos y transformarnos. Cada historia es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites y que su amor por nosotros nunca falla. Al igual que aquellos que han sido liberados antes que nosotros, podemos encontrar nuestra propia libertad en Cristo, experimentando la transformación que Él solo puede traer. De hecho, al escuchar y reflexionar sobre estos testimonios, nos damos cuenta de que la liberación no es un privilegio de unos pocos, sino una promesa para todos los que creen. En el momento en que nos entregamos a Él, en el momento en que ponemos nuestra fe en el poder transformador de Dios, comenzamos a experimentar esa misma liberación y restauración. Cada vida transformada es una obra maestra de la gracia divina, que en el proceso de liberación no estamos solos. Dios, a través del Espíritu Santo, es nuestro consolador y guía. Jesús prometió en Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él había dicho. La obra del Espíritu Santo en nosotros es vital para nuestra liberación. Es Él quien nos da la fuerza para resistir las tentaciones, para enfrentar los ataques del enemigo y para mantenernos firmes en la fe. Es a través del Espíritu que recibimos el poder para ser restaurados, para sanar nuestras heridas emocionales y espirituales, y para caminar en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Un aspecto crucial del proceso de liberación es la renuncia al pecado. El pecado es una puerta abierta que permite que el enemigo tenga acceso a nuestras vidas. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La liberación no puede avanzar si estamos aferrándonos al pecado. Aunque la gracia de Dios es inmensa, la restauración completa solo ocurre cuando dejamos atrás las cosas que nos separan de Él. Esto implica no solo arrepentirnos de nuestros pecados, sino también tomar una decisión consciente de alejarnos de ellos y vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Es un proceso continuo de purificación y crecimiento espiritual. A medida que avanzamos en el proceso de liberación, también experimentamos una mayor intimidad con Dios. La restauración no solo se trata de ser liberados de algo, se trata de ser llenos de la presencia de Dios. En el Salmo 23, David nos recuerda que Dios es nuestro pastor y que, aunque atravesemos valles de sombra de muerte, Él está con nosotros. El proceso de liberación y restauración es, en última instancia, un acercamiento a Dios, una oportunidad para conocerlo más profundamente. A medida que nos acercamos a Él, somos transformados por su amor, por su gracia y por su poder. No hay restauración completa sin una relación más profunda con el Creador. La liberación también implica un propósito renovado. Dios no solo nos libra del mal para que vivamos sin propósito. Él nos llama a ser testigos de su gracia y poder. La restauración trae consigo una nueva misión, un nuevo llamado. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos asegura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Al ser liberados y restaurados, Dios nos capacita para vivir una vida que refleje su gloria. A través de nuestra experiencia de liberación, otros pueden ver el poder de Dios en acción y ser atraídos a su amor y a su salvación. Finalmente, el proceso de liberación es un viaje continuo. No es algo que se logre de una vez por todas. Es un caminar diario con Dios, una batalla constante contra las fuerzas del mal, pero con la seguridad de que a través de Cristo somos más que vencedores. La liberación es un proceso que continúa mientras vivamos en este mundo, pero también es una promesa que se cumplirá plenamente cuando estemos con Cristo en la gloria. A lo largo de la historia, muchas vidas han sido transformadas por el poder de Dios. No es solo una teoría o una promesa vacía.
sino una realidad vivida por millones de personas que han experimentado la liberación que solo Cristo puede ofrecer. Los testimonios de aquellos que han sido liberados de la opresión del mal son poderosos recordatorios de que, no importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz de Cristo puede penetrar y transformar cualquier situación. A través de estas historias, vemos la obra del Espíritu Santo en acción, demostrando que el poder de Dios no tiene límites y que su gracia es suficiente para sanar, restaurar y liberar. Uno de los testimonios más conocidos es el de Saulo, de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, Saulo era un hombre lleno de odio y persecución hacia los cristianos. Su vida estaba marcada por la violencia, el orgullo y el pecado. Pero en un camino hacia Damasco, un encuentro divino con Jesús lo transformó completamente. En Hechos 9:3 leemos que cuando Saulo vio una luz que lo rodeaba, cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fue un momento de total transformación, donde Saulo pasó de ser un perseguidor de la fe cristiana a convertirse en uno de sus más grandes defensores. Su testimonio es un testimonio de la misericordia de Dios y de cómo, sin importar lo lejos que uno haya caído, la gracia de Dios tiene el poder de cambiar el rumbo de una vida. La historia de Pablo no es única. A lo largo de las Escrituras vemos muchas otras historias de transformación, de personas que pasaron de la oscuridad a la luz, de la opresión a la libertad. Tomemos el caso de María Magdalena, quien, según el Evangelio de Lucas, fue liberada de 7 demonios por Jesús. Lucas 8:2. Ella vivió una vida marcada por el sufrimiento y la desesperación, pero saber que, aunque no siempre comprendemos todo lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios está en control. Por último, es importante entender que la fe no es algo que debemos cultivar en nuestros propios esfuerzos. La fe verdadera viene de Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Si necesitamos más fe, debemos pedirla a Él. Él es el que nos da la fe que necesitamos para avanzar en nuestra liberación. Debemos orar para que Él fortalezca nuestra fe y confiar en que Él responderá. La fe, por lo tanto, no es solo una respuesta pasiva a las dificultades. Es un acto activo de confianza, obediencia y acción. Es la puerta que nos permite recibir la liberación que solo Dios puede darnos. En el proceso de liberación, la fe es lo que nos mantiene firmes, lo que nos da la victoria y lo que nos asegura que, en medio de la lucha, Dios está con nosotros, obrando para nuestro bien y su gloria. La liberación no es simplemente un evento único en la vida del creyente, es un proceso divino en el que Dios trabaja en el corazón y en la vida de la persona, restaurando lo que el enemigo ha destruido y dándole una nueva esperanza en Cristo. Así como Dios no solo salva el alma, sino que también transforma toda nuestra vida, el proceso de liberación y restauración abarca tanto lo espiritual como lo emocional y lo físico. Y es crucial entender que este proceso no sucede de la noche a la mañana. La liberación es un caminar continuo con Dios, confiando en su poder y en su gracia para guiarnos en cada paso. Uno de los aspectos más importantes de la liberación es reconocer que aunque Dios tiene el poder para sanar y restaurar instantáneamente, a menudo Él elige trabajar en nuestras vidas de manera gradual. En el Evangelio de Marcos encontramos la historia de un ciego que fue sanado por Jesús. En primer lugar, Jesús le tocó los ojos y preguntó: ¿puedes ver algo? El ciego respondió que veía personas como árboles que caminaban. Luego Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre, y esta vez sus ojos fueron completamente restaurados. Marcos 8:22-25. Este milagro es un hermoso recordatorio de que la restauración que Dios quiere realizar en nosotros no siempre ocurre de una sola vez, pero al igual que el ciego, debemos confiar en Él durante el proceso, sabiendo que Él está trabajando en nosotros y que su obra es perfecta.
El proceso de liberación comienza con un paso crucial: reconocer que necesitamos ser liberados. Muchas veces las personas luchan con situaciones espirituales, emocionales o físicas sin darse cuenta de que están siendo oprimidas por fuerzas del mal. Esto es algo que el enemigo quiere que ignoremos, porque sabe que si no reconocemos la verdad de nuestra situación, no buscaremos la ayuda de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos muestra la importancia de abrir los ojos espirituales. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Esta es una advertencia a aquellos que están cegados por la autocomplacencia o por el orgullo, que no reconocen su necesidad de liberación. La restauración comienza cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios, reconociendo nuestras debilidades, nuestros temores y nuestras luchas. Una vez que hemos reconocido nuestra necesidad de liberación, el siguiente paso en el proceso es entregarnos por completo a Dios. La restauración solo puede comenzar cuando cedemos nuestro control a Él. A lo largo de las Escrituras, vemos que la obediencia es clave en el proceso de liberación. En 1 Pedro 5, 6, 7, se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí, el apóstol Pedro nos muestra que la verdadera liberación comienza cuando dejamos nuestras preocupaciones, temores y luchas en las manos de Dios. Cuando nos entregamos a Él, confiamos en que su voluntad es mejor que la nuestra y que su plan es perfecto. El proceso de liberación también implica una renovación de la mente. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es uno de los campos de batalla más importantes en el proceso de liberación. Si no renovamos nuestros pensamientos según la verdad de la palabra de Dios, seguiremos siendo cautivos de mentiras, engaños y pensamientos destructivos. La liberación de la mente es una parte esencial de la restauración total. Es aquí donde la fe juega un papel vital. Cuando comenzamos a creer lo que Dios dice acerca de nosotros, y no lo que el mundo o el enemigo dicen, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestra mente, transformándonos de adentro hacia afuera. Es importante destacar lograr con nuestros propios esfuerzos. No se trata de una batalla física, sino de una batalla espiritual. Y en esta batalla, nuestra fe es el escudo que nos protege y nos da la fuerza para avanzar. En Mateo 17:20, Jesús dijo a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Este versículo nos enseña que la fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad y por el objeto en textos el cual la ponemos. Si nuestra fe está firmemente anclada en el poder de Dios, no importa cuán grandes o insuperables parezcan los obstáculos, podemos confiar en que Él tiene el poder para mover montañas en nuestras vidas. Es importante entender que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza activa en Dios. La verdadera fe se expresa en la obediencia y en la acción. Cuando confiamos plenamente en Dios, no solo creemos en su capacidad de liberarnos, sino que también damos el paso de obedecerle, de seguir su voluntad. Jesús mismo nos mostró este ejemplo en su vida. En varias ocasiones, sanó a personas que demostraron su fe a través de sus acciones. La mujer que tocó el borde de su manto, por ejemplo, no solo creyó que Jesús podía sanarla, sino que actuó en consecuencia, tomando el paso de acercarse a Él. En Mateo 9:22, Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Esta es la clase de fe que necesitamos para recibir la liberación. Una fe que se traduce en acción, una fe que nos mueve a acercarnos a Dios
y a confiar en su poder para obrar en nuestra vida. De la misma manera, la fe nos da la capacidad de reconocer la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. Cuando las dificultades parecen insuperables, cuando las luchas espirituales nos agobian, debemos recordar que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando creemos que Él es soberano y que nada escapa a su control, nuestra fe se convierte en una fuente de paz. La fe nos permite ver las circunstancias a través de los ojos de Dios, no a través de nuestros propios miedos o limitaciones. Es fácil enfocarse en los problemas y pensar que no hay salida, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos ver más allá de lo inmediato. Podemos confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe también es crucial para resistir las mentiras del enemigo. El mal se alimenta de la duda y del temor, y siempre intentará sembrar en nuestro corazón la idea de que no somos dignos del amor de Dios o que no somos capaces de recibir su liberación. Pero la fe nos permite rechazar estas mentiras y afirmar la verdad de que somos hijos de Dios, comprados a un alto precio. Cuando Satanás viene a susurrar en nuestros oídos, debemos responder con la verdad de la palabra de Dios. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta es la función de nuestra fe: protegernos de los ataques del enemigo, afirmar nuestra identidad en Cristo y mantenernos firmes en la verdad. Es fundamental también reconocer que la fe no es una fe solitaria. Jesús nos enseñó a orar y a vivir en comunidad, a apoyarnos los unos a los otros en la fe. En muchos pasajes de la Biblia, vemos cómo la fe de una persona puede afectar a los demás. En el caso del paralítico que fue bajado por el techo para que Jesús lo sanara, Marcos 2:3-12, la fe de sus amigos fue lo que permitió que él recibiera la sanidad. A veces, en nuestros momentos más oscuros, nuestra fe puede ser débil, pero es entonces cuando necesitamos la fe de la comunidad de creyentes. La fe no es solo una acción individual, es un acto de unidad en el cuerpo de Cristo, donde nos levantamos unos a otros, oramos unos por otros y confiamos juntos en que Dios puede hacer lo imposible. La fe es también la llave que nos permite vivir en libertad, aún en medio de las pruebas. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos tribulación, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. La fe en su victoria es lo que nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. No estamos llamados a vivir una vida sin pruebas, pero estamos llamados a vivir con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Nuestra fe nos permite caminar con esperanza, sabiendo que nuestra liberación no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La fe es el fundamento de nuestra confianza en que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. La obra de liberación que Dios realiza no es algo que podamos ver inmediatamente, pero por la fe sabemos que Él está trabajando. A través del Espíritu Santo, Él nos capacita para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. A veces, podemos sentir que nuestra lucha es demasiado grande para nosotros, pero la fe nos asegura que el Espíritu está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. La fe nos permite descansar en su poder y, para tomar decisiones correctas, se ve limitada. La Escritura nos dice que si alguno de nosotros carece de sabiduría, debemos pedirla a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche. Santiago 1:5. Si nos encontramos sin dirección, sin saber qué camino tomar, es una señal de que necesitamos la intervención divina. El enemigo quiere que vivamos en confusión, sin saber cuál es el propósito de nuestra vida. Dios, por otro lado, quiere guiarnos en cada paso, dándonos la sabiduría para tomar decisiones que nos lleven hacia su plan perfecto para nosotros. Otro indicio de que necesitamos liberación es la constante tentación y lucha con el pecado.
Todos enfrentamos tentaciones en nuestra vida, pero cuando estas tentaciones se vuelven una lucha constante, una lucha que sentimos que nunca podremos vencer, puede ser una señal de que estamos siendo atacados espiritualmente. El pecado nos aleja de Dios, nos priva de la paz y la alegría que Él desea para nosotros, y nos hace sentir atrapados en un ciclo de culpabilidad y vergüenza. La Biblia nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Jesús vino a librarnos del poder del pecado y a darnos la victoria. Romanos 8:2. Si nos encontramos atrapados en un ciclo de pecado y no podemos liberarnos, es hora de reconocer que necesitamos la intervención de Dios. La liberación que Él ofrece no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da el poder de vencerlos. Además de estos signos, el mal también se puede manifestar en una vida de constante enfermedad y malestar físico. Aunque no toda enfermedad es causada por fuerzas espirituales, la Escritura nos habla de cómo el enemigo puede influir incluso en nuestra salud. Lucas 13, 11, 16. La enfermedad y el sufrimiento físico pueden ser una manifestación del ataque espiritual que estamos enfrentando. Cuando nuestros cuerpos están continuamente debilitados y no encontramos cura o alivio, debemos preguntar si hay influencias espirituales que están contribuyendo a nuestra condición. En esos momentos, debemos buscar la ayuda de Dios, quien tiene poder sobre toda enfermedad y todo mal. Mateo 8, 16, 17. La lucha constante contra la tristeza y el dolor emocional también es un signo de que necesitamos liberación. Cuando nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza, cuando no encontramos consuelo, cuando nos sentimos vacíos y desbordados, esto puede ser una manifestación de la influencia del mal. La Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Dios desea sanarnos emocionalmente, darnos consuelo y restaurar nuestra alegría. Si estamos atrapados en la tristeza sin fin, sin poder encontrar alivio, es el momento de buscar la liberación que solo Él puede ofrecer. Finalmente, un signo clave de que necesitamos liberación es la desconexión espiritual, el alejamiento de nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos a sentir que Dios está distante, que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestra fe se ha desvanecido, es hora de examinar nuestra vida. El enemigo quiere separarnos de Dios, quiere que dudemos de su amor y de su poder. Pero la Biblia nos asegura que nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:39. Si sentimos que nuestra relación con Dios está en peligro, que nuestra fe está siendo atacada, debemos buscar la liberación que viene a través de la restauración de nuestra conexión con Él. En todos estos signos, la liberación es posible. Dios está dispuesto y es capaz de liberar a aquellos que le buscan con un corazón sincero. La liberación no solo es una solución momentánea, sino un proceso continuo de transformación en el que Dios nos moldea y nos fortalece, dándonos la paz, la dirección y la esperanza que necesitamos. Si estamos experimentando alguno de estos signos, es momento de volver a Dios, de clamar a Él por liberación y de permitir que su poder transforme nuestra vida. La fe es, sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales en el proceso de liberación. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la fe en Dios y en su poder es la clave para recibir su intervención en nuestras vidas. La fe no es simplemente una idea abstracta o un sentimiento pasajero. La fe genuina es la confianza absoluta en que Dios es quien dice que es, y que Él puede hacer todo lo que ha prometido. Es a través de esta fe que se abre el camino para la liberación. Cuando miramos las historias en la Biblia, vemos que aquellos que creyeron y confiaron en el poder de Dios fueron liberados de sus circunstancias más desesperantes. Esta es una verdad que debemos abrazar, porque la fe en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestros corazones, restaurando nuestra paz y dándonos la victoria sobre el mal. Cuando hablamos de liberación, es crucial.
Recordar que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, Efesios 6:12. La liberación, entonces, no es algo que podamos. Liberación comienza cuando decidimos que no vamos a tolerar que el mal controle nuestra vida y nuestro hogar. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece su poder para sanar nuestras heridas, para restaurar lo que está roto y para liberarnos de las influencias del mal. No estamos destinados a vivir bajo la sombra de la oscuridad, sino a vivir en la luz de su gracia. En este proceso de liberación, es importante recordar que Dios nunca nos deja solos. Él está presente en cada paso que damos, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos. El mal puede intentar infiltrarse en nuestros hogares, pero la luz de Cristo es más fuerte que cualquier sombra que intente invadir nuestra vida. Cuando decidimos resistir al mal, cuando tomamos la decisión de buscar a Dios y caminar en su verdad, experimentamos la victoria sobre cualquier influencia negativa que intente apoderarse de nosotros. Este es el poder de la liberación que Dios nos ofrece. No es solo un acto momentáneo, sino un proceso continuo de transformación, sanación y restauración. Pero para recibirlo, debemos estar dispuestos a confrontar el mal en todas sus formas y buscar la ayuda de Dios. Es en esa búsqueda constante de su presencia y su paz donde encontramos la verdadera libertad. Cuando reflexionamos sobre nuestra vida, a menudo buscamos señales que nos indiquen si estamos caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo arrastrados por fuerzas que no podemos ver, pero que afectan profundamente nuestra paz y nuestro bienestar espiritual. Estas fuerzas pueden manifestarse de muchas maneras, y una de las más claras es cuando comenzamos a percibir que algo está fuera de lugar, que algo no está funcionando correctamente en nuestra vida o en nuestro hogar. En esos momentos, podemos preguntarnos, ¿es esto normal? ¿Por qué siento esta carga constante? ¿Por qué mi vida parece estar atrapada en un ciclo sin fin de dificultades? Es en estos momentos cuando es importante estar alertas y reconocer que quizás necesitamos liberación. Uno de los primeros signos de que estamos siendo afectados por influencias malignas o negativas es la constante sensación de opresión. Esto se puede manifestar como una pesadez en el corazón, como si estuviéramos llevando una carga que no podemos soltar. Las Escrituras nos hablan de cómo el enemigo quiere robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y una de las formas en que lo hace es a través de esta opresión. Nos sentimos constantemente abrumados, incapaces de encontrar la paz que Dios ha prometido para aquellos que confían en Él. En estos momentos, es crucial reconocer que esa pesadez no proviene de Dios. Él nos llama a descansar en su presencia, a entregarle nuestras cargas. Mateo 11:28. Si estamos viviendo constantemente con esa carga y no encontramos descanso, es posible que estemos siendo atacados espiritualmente y necesitemos liberación. Otro signo claro es la aparición de conflictos recurrentes en nuestras relaciones. El mal busca sembrar división, desconfianza y enemistad entre las personas que más amamos. En el hogar esto puede manifestarse a través de discusiones sin fin, falta de comprensión y heridas que nunca sanan. La paz se ve reemplazada por el caos y la unidad se desintegra. Jesús nos enseñó que la paz que Él nos da es diferente a la paz que el mundo ofrece. Juan 14:27. Si encontramos que nuestra vida está llena de conflictos sin resolución, de resentimientos que nunca se perdonan, o de relaciones rotas que no sabemos cómo sanar, esto es una señal clara de que necesitamos liberación. El enemigo se alimenta de la discordia, pero Dios nos llama a ser agentes de reconciliación, a buscar la paz y la unidad en todas nuestras relaciones. Colosenses 3:13. Además, si estamos experimentando una sensación de desesperanza constante, como si nunca pudiéramos salir de una situación difícil, eso también puede ser una señal de que necesitamos liberación.
El mal a menudo nos atrapa en un ciclo de pensamientos negativos, pensamientos que nos dicen que nunca cambiará nada, que nunca seremos libres, que estamos destinados a vivir en sufrimiento. Este tipo de pensamientos no provienen de Dios. Él nos ofrece esperanza, nos asegura que Él tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Si nuestros pensamientos están constantemente marcados por la desesperanza, por la sensación de que nunca habrá un cambio, debemos reconocer que es un signo de que el enemigo está tratando de mantenernos atrapados en su mentira. Dios quiere darnos un futuro lleno de esperanza, y es a Él a quien debemos volver para encontrar la verdadera liberación. La falta de dirección es otro signo claro de que necesitamos liberación. A veces, nos encontramos caminando sin rumbo, incapaces de tomar decisiones sabias, sintiendo que estamos atrapados en un ciclo sin salida. La vida parece no tener propósito y nuestra capacidad. Versículo nos muestra que el mal se presenta a través de estrategias y trampas, muchas de las cuales parecen insignificantes, pero tienen el potencial de destruir lentamente nuestra paz y nuestro hogar. En muchas ocasiones, el mal se manifiesta en nuestra vida diaria a través de actitudes de desconfianza, discordia y conflictos innecesarios. Estas son las señales que debemos aprender a reconocer. La violencia verbal, la agresión emocional, los pleitos continuos que surgen de la nada. Estos son indicios de que algo está mal en el ambiente que hemos construido. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, se nos advierte: porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay confusión y toda clase de maldad. Cuando los celos, la ira y la ambición egoísta comienzan a tomar lugar en el hogar, es un claro indicio de que el mal está trabajando para crear caos en nuestras vidas. Estas actitudes no solo afectan nuestras relaciones, sino que también crean una atmósfera cargada de desconfianza y desesperanza. No podemos subestimar el poder de una palabra no dicha, de un gesto hiriente o de una decisión tomada en la oscuridad. En la familia, el mal se infiltra de la misma manera que lo hace en nuestras vidas individuales. Un corazón dividido, una falta de perdón que se deja acumular, una herida que nunca se sana, todo esto puede convertirse en el terreno perfecto para que el enemigo tome control de nuestras relaciones. Nos encontramos, tal vez sin saber cómo, llegamos a ese punto, en una atmósfera tensa, llena de críticas y resentimientos que finalmente nos aleja de la unidad que Dios desea para nosotros. Sin embargo, el enemigo no se limita solo a la discordia directa. En ocasiones, el mal se manifiesta en la apatía, en la falta de comunicación, en el abandono de lo que realmente importa. Cuando no tomamos el tiempo para escuchar, para orar, juntos, para edificarnos mutuamente, el mal aprovecha para sembrar la semilla de la indiferencia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24-27, Jesús habla sobre la importancia de construir nuestra casa sobre la roca, es decir, sobre Él mismo. Si no somos cuidadosos, si no tomamos decisiones conscientes de edificar nuestra familia y nuestro hogar en los principios de Dios, estamos dejando que las aguas turbulentas del mal se filtren, erosionando todo lo que hemos construido. El enemigo también sabe que la debilidad espiritual es una puerta abierta. En ocasiones, nuestros hogares se ven afectados por el mal porque hemos caído en una rutina de indiferencia espiritual. Cuando descuidamos la oración, la lectura de la palabra y el tiempo dedicado a Dios, estamos desprotegidos ante los ataques invisibles que buscan destruir nuestro bienestar. Este es el terreno que el mal desea, el lugar donde las defensas se han caído, donde ya no hay búsqueda activa de la paz que solo Cristo puede traer. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos instruye a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. La protección de nuestro corazón y nuestra mente es vital para evitar que el mal tome control de nuestra vida familiar. Una de las maneras más insidiosas en las que el mal se infiltra en el hogar
es a través de la falta de perdón. El resentimiento, que no se resuelve, las heridas que no se sanan, pueden abrir puertas al enemigo. La Escritura es clara al respecto. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Cuando no perdonamos, cuando no buscamos la reconciliación, estamos permitiendo que el mal se instale en nuestro hogar. El perdón es la llave para abrir la puerta a la liberación. Es un acto de obediencia, de seguir el ejemplo de Cristo, quien, incluso en su sufrimiento, perdonó a aquellos que lo maltrataron. El perdón no solo restaura nuestra relación con los demás, sino que nos mantiene protegidos de la influencia del mal. Además de la discordia y la falta de perdón, el enemigo también se infiltra a través de las influencias externas. Televisión, las redes sociales, la música, los medios de comunicación, todo esto puede tener un efecto profundo en el ambiente espiritual de nuestro hogar. Si no estamos atentos a lo que permitimos entrar en nuestras vidas, podemos estar alimentando el mal sin darnos cuenta. La Escritura nos dice que debemos ser sabios en cuanto a lo que permitimos que entre en nuestros corazones. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Es necesario que filtremos lo que dejamos entrar en nuestras casas, para que podamos crear un ambiente que honre a Dios y rechace las influencias que nos separan de Él. El mal puede tomar muchas formas y a menudo no lo vemos venir. A veces está en nuestras palabras, en nuestra actitud, en nuestras elecciones. Pero lo que debemos recordar siempre es que si reconocemos la presencia de estas manifestaciones, tenemos un remedio poderoso. Todo lo que nos ata, de todo lo que nos roba la paz y la alegría. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces el mal se presenta como algo tan sutil que ni siquiera lo reconocemos como tal? El enemigo no siempre viene con grandes manifestaciones, de oscuridad o terror. En muchos casos, su ataque comienza en pequeñas áreas, en situaciones aparentemente triviales. Puede ser en un desacuerdo que se convierte en un conflicto largo, en un sentimiento de desconfianza que se apodera de las relaciones, o en una tendencia a perder la paz interior, incluso cuando no hay razones claras para estar alterados. La presencia del mal puede ser tan sutil que, si no estamos vigilantes, comenzamos a adaptarnos a él como si fuera algo normal. Pero no lo es. El poder de la liberación radica en nuestra capacidad para reconocer estos signos, para detectar lo que no está bien y para buscar la intervención de Dios antes de que el mal tome un mayor control. En la historia de la mujer endemoniada que Jesús sanó en Lucas 13:10-17, vemos cómo una mujer que había estado atada durante años, sin que nadie pudiera liberarla, encontró la libertad en un solo encuentro con Cristo. Su liberación no solo fue física, sino espiritual. Su vida cambió de manera radical, porque Jesús vio más allá de su sufrimiento físico y trató con la raíz espiritual de su opresión. En ese mismo encuentro, Jesús les mostró a todos que la liberación está al alcance de quienes creen en Él y buscan su ayuda. Cuando nos enfrentamos a luchas espirituales en nuestros hogares, puede ser difícil saber por dónde empezar. La respuesta está en rendirnos completamente a Cristo y permitirle que sea Él quien nos libere. Es importante recordar que la liberación no es solo una cuestión de deseos o intenciones. Es una cuestión de rendición, de entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, pidiéndole que limpie cualquier área que haya sido invadida por el enemigo. Es un acto de fe, y la fe es el primer paso hacia nuestra libertad. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios promete estar con nosotros en cada batalla espiritual. En Isaías 54:17, Él declara: «Toda arma forjada contra ti no prosperará». Esa promesa es para ti, para tu hogar, para tu familia. No importa cuán grande sea la lucha que enfrentas, Dios está contigo. Y Él tiene el poder para traer la paz que tanto necesitas. Cuando buscamos la liberación, no estamos luchando por nuestra fuerza,
sino por el poder de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad. La batalla no es fácil y es posible que en ocasiones no veamos resultados inmediatos, pero cada paso que damos hacia la luz de Cristo es un paso más cerca de la victoria. No estás solo en este proceso. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y te da las armas necesarias para resistir al enemigo. Jesús no solo vino a darnos una vida eterna, sino también a liberarnos de las opresiones que nos impiden vivir plenamente. Recuerda que la liberación no es solo un evento, es una jornada continua. Cada día es una oportunidad para seguir buscando la paz de Dios, para mantener nuestra mente y corazón bajo su protección y para restaurar las áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad. Mientras más nos acercamos a Dios, más Él puede obrar en nosotros, limpiándonos, restaurándonos y fortaleciéndonos. Cuando decidimos abrir nuestras vidas a Jesús, estamos eligiendo ser libres. Y esa libertad no es solo para el futuro, es para el presente, para tu hogar, para tu familia. La libertad en Cristo cambia todo, y es en esa libertad que encontramos la paz, la armonía y la alegría que tanto necesitamos. Pero esta historia de liberación no termina aquí, porque Dios siempre está listo para seguir obrando en nuestras vidas, llevando a cabo una obra de restauración completa, una obra que Él comenzó y que llevará a cabo hasta su perfecta culminación. El mal, en su esencia más sutil, no siempre se presenta de forma directa o evidente. En lugar de manifestarse de manera estruendosa, es más probable que se infiltre en nuestro hogar de maneras silenciosas, como una corriente subterránea que comienza a socavar la estabilidad de todo lo que es valioso. Nos encontramos con que algo pequeño, un gesto, una actitud, una palabra no dicha, empieza a crecer y se convierte en una grieta que afecta la paz, la armonía y el amor que compartimos. Así, el mal se disfraza buscando que no lo reconozcamos, para poder actuar sin que seamos conscientes de su presencia. Es fácil pensar que vivimos en un mundo donde las malas acciones se ven, donde el mal se manifiesta de forma abierta y clara, y que solo allí debemos tener precaución. Pero la Biblia nos enseña que el enemigo, el padre de la mentira, es astuto. Su estrategia es mucho más sofisticada y a menudo está en las cosas que consideramos inofensivas o pequeñas. En Efesios 6:11, Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Alguna vez has sentido que en tu hogar algo no está bien? Que la paz se ha ido, que las luchas y conflictos parecen interminables, o que hay un peso invisible que no te deja respirar. Hoy quiero hablarte de algo que tal vez has sentido, pero nunca has nombrado: los demonios que pueden estar acechando tu hogar, tu familia, tu vida. No se trata de algo lejano, sino de una realidad espiritual que nos afecta más de lo que imaginamos. La presencia del mal no siempre es obvia, pero sus consecuencias son claras: confusión, división, desesperanza. Pero aquí está la buena noticia: la libertad es posible. Dios tiene el poder para romper cualquier cadena, restaurar lo que está roto y traer paz a cada rincón de tu vida. Hoy vamos a descubrir juntos los signos de que tal vez necesitas liberación y cómo puedes experimentar la paz verdadera en Cristo. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Dios trae paz y liberación a mi hogar y a mi familia. Escribe esto ahora, como un acto de fe, sabiendo que Él está contigo, listo para obrar en tu vida. En el momento en que algo no está bien en nuestro hogar, algo en lo profundo de nuestro ser, comienzas a alertarnos. Es una sensación que no siempre podemos poner en palabras, pero es como si el aire se volviera denso, las sonrisas se volvieran más raras y las conversaciones se volvieran más frías. A veces ese peso parece tan natural que comenzamos a acostumbrarnos a vivir con él. Nos decimos que es solo una etapa
que las dificultades que enfrentamos son solo parte de la vida. Pero lo que muchas veces no vemos es que hay algo mucho más grande en juego, una batalla espiritual que se libra en las sombras, una lucha que puede afectar cada rincón de nuestro hogar y cada miembro de nuestra familia. Es fácil olvidar que vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal están activamente intentando despojarnos de la paz, la unidad y la tranquilidad que Dios quiere para nosotros. La Escritura no solo nos advierte sobre la existencia de estas fuerzas malignas, sino que nos invita a estar alerta y a resistirnos a ellas. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no es contra personas, no es contra circunstancias externas, es una lucha espiritual, y en muchos hogares esa lucha se libra en lo invisible, afectando nuestra paz, nuestras relaciones y nuestra capacidad para vivir en armonía con Dios. Es necesario entender que no estamos solos en esta batalla. Si bien el enemigo actúa en las sombras, la luz de Cristo siempre es más fuerte. Jesús nos ha dado la victoria, y Él nos ha llamado a ser más que vencedores en Él. La libertad en Cristo no es solo una posibilidad, es una promesa. Jesús mismo nos lo dijo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto no es solo una cuestión de ser liberados de una condena eterna, sino de ser liberados de las fuerzas que intentan tomar control de nuestra paz diaria, de nuestra armonía familiar, de nuestras mentes y corazones. La liberación, entonces, no es un evento aislado, ni algo que suceda solo en los grandes momentos de crisis. Es un proceso continuo que comienza cuando reconocemos la presencia del mal en nuestras vidas y decidimos buscar la ayuda de Dios para erradicarlo. El primer paso hacia la liberación es, en muchos casos, tomar conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestro interior. No se trata de una superstición o de un temor irracional. Se trata de una realidad espiritual que, si no se confronta, puede destruir todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí se nos habla de derribar fortalezas, no solo en el mundo espiritual, sino también en nuestra mente y en nuestras actitudes diarias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces nuestras actitudes, nuestras emociones y hasta nuestras decisiones están influenciadas por algo más que nuestros propios pensamientos? La lucha espiritual no siempre es evidente, pero sus efectos se hacen notar. Pueden manifestarse en la forma de ansiedad que no desaparece, en la irritación constante que consume nuestras relaciones, o en los pensamientos negativos que parecen acecharnos sin cesar. Estas son algunas de las muchas formas en que el enemigo intenta infiltrarse en nuestras vidas. Él usa lo que parece ser lo más cotidiano y lo convierte en un campo de batalla. Pero la buena noticia es que no estamos indefensos ante estas fuerzas. Jesús vino para liberarnos de todo lo que nos oprime, de